En memoria de Alex Bueno. Pero hoy no estamos aquí para hablar únicamente de un artista de los preferidos míos. El número uno para mí es el Mayimbe, Fernando Villalona, pero Alex Bueno es mi Mayimbito. Estamos aquí porque una noticia conmovió a todo mi país, República Dominicana. Nos recuerda una realidad mucho más grande, el cáncer. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Independientemente del tipo de cáncer que una persona pueda padecer, esta enfermedad continúa siendo uno de los mayores desafíos para la medicina moderna. El fallecimiento de Alex Bueno creo que nos invita a detenernos por un momento y hacernos preguntas que probablemente ya todos nos hemos hecho en alguna parte de nuestras vidas. Como por ejemplo, ¿qué es realmente el cáncer? ¿Cómo comienza? ¿Por qué aparece? ¿Se puede prevenir? ¿Qué sabemos hoy que hace apenas 20 o 30 años no conocíamos del cáncer? Durante mi presentación no analizaremos el caso clínico específico de Alex Bueno, puesto que yo no tengo su información, solo sé lo que se ha dicho en los medios, que murió por un cáncer cerebral. Pero lo que voy a hacer es dar una idea, usar esto para una idea para poder responder esas preguntas que habíamos hecho. En este estaremos utilizando el cómo comprender la ciencia detrás del cáncer, cómo conocer sobre su origen y cómo analizar las principales teorías que intentan explicar por qué una célula normal puede transformarse en una célula cancerosa. Una vez más, mi objetivo es que al finalizar esta lectura, esta conferencia, tanto los profesionales de la salud, mis estudiantes de enfermería, el público en general, mis pacientes, comprendan que el cáncer no es una sola enfermedad, sino un conjunto extremadamente complejo de enfermedades que continúan siendo objeto de intensa investigación científica alrededor del mundo. Y como siempre, cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a entender este proceso y con ello a desarrollar mejores estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento. Es algo muy importante el que todos nosotros, mis estudiantes, que antes de que hablemos de los genes, de la mitocondria, de las mutaciones o el metabolismo, primero nosotros debemos comprender la magnitud del problema. Y esta pregunta es para ustedes, mis estudiantes. ¿Cuántas personas desarrollan cáncer cada año? ¿Cuántas fallecen? ¿Qué regiones del mundo son las más afectadas? Las cifras son realmente impresionantes y nos ayudarán a entender por qué la investigación en cáncer sigue siendo una prioridad mundial. Una vez más, espero que todos nosotros, basado en ciencia, en los estudios científicos, en la salud, podamos entender este proceso, ya sea de una forma científica o de una forma de anécdotas. Y eso lo vamos a hablar. Ahora vamos a hacer una introducción de lo que debemos entender hoy de este cáncer cerebral. Bienvenidos. Mi nombre es Dante Joa y quiero agradecerles por acompañarme en esta presentación a mis estudiantes, a mis pacientes, a colegas y en sentido general. Hoy comenzaremos un recorrido por una de las enfermedades más complejas que conoce la medicina moderna, el cáncer cerebral. Sin embargo, quiero aclarar desde el principio que esta no será una conferencia enfocada únicamente
en tratamientos. Tampoco será una conferencia basada en opiniones personales, en absoluto no. Mi objetivo, o nuestro objetivo, será comprender la ciencia. Comprender cómo una célula puede normalmente transformarse en una célula tumoral. ¿Cuáles son las teorías que intentan explicar este proceso y por qué? Después de más de 100 años de investigación, todavía existen muchas preguntas sin responder. A lo largo de mi presentación vamos a revisar la biología del cáncer desde diferentes perspectivas. Vamos a estudiar la teoría clásica basada en mutaciones genéticas, también conocida como la teoría de la mutación somática. Recuérdense de esto. Y analizaremos otras hipótesis científicas que han cobrado relevancia en las últimas décadas, como el modelo metabólico propuesto por el profesor Thomas Seyfried, que plantea un papel central de la función mitocondrial en el desarrollo de muchos tumores. Tienen que recordar el nombre de este profesor. Es importante destacar que la investigación sobre el cáncer todavía continúa en evolucionando. La ciencia no es estática. Cada año se publican miles de estudios que amplían nuestro conocimiento. Algunas ideas se consolidan con el tiempo, mientras que otras permanecen con hipótesis en investigación. Pero nuestro propósito será revisar esas evidencias con una mirada crítica y fundamentada. Lo que vamos a hacer hoy está dirigido, una vez más, a ti, profesional de la salud, como a mis estudiantes de enfermería, a cualquier persona que esté interesada en comprender mejor esta fatal enfermedad, que no debe de ser. No importa si usted es médico, enfermero, estudiante, paciente o familiar, todos compartimos el mismo objetivo: entender mejor el cáncer para contribuir a su prevención, que sí se puede prevenir, diagnóstico oportuno y un tratamiento basado en la mejor evidencia disponible. Comencemos entendiendo la magnitud del problema. ¿A qué me refiero? ¿Tú sabías que tenemos o que no podemos comprender cómo tratar el cáncer sin antes comprender cómo se origina? Esa es la primera base. ¿Cómo se origina? Por ende, lo que vamos a hacer nosotros es que antes de estudiar los genes, las mitocondrias, metabolismo o células tumorales, debemos responder una pregunta mucho más básica. Estudiantes, pónganse para esto. ¿Qué tan grande es realmente el problema del cáncer en el mundo? Las cifras que veremos a continuación explican por qué millones de científicos dedican su vida a investigar esta enfermedad y por qué la educación en cáncer sigue siendo una prioridad para todos los profesionales de la salud. Para ti, una vez más, yo soy Dante Joa y vengo con muchas preguntas para mis estudiantes. Ya ustedes saben, espero que les guste. Después de más de 100 años de investigación, la gran pregunta sigue siendo: ¿qué ocurre primero? ¿Las mutaciones genéticas o la alteración del metabolismo celular? En otras palabras, ¿qué es el cáncer? Entendiendo los cimientos, antes de hablar sobre el cáncer cerebral, primero debemos responder una pregunta mucho más básica. ¿Qué es realmente el cáncer? Muchas personas piensan que el cáncer es una sola enfermedad. Sin embargo, desde el punto de vista médico,
Esto no es correcto. El término cáncer agrupa a más de 200 enfermedades diferentes que comparten ciertas características biológicas, aunque pueden originarse en órganos distintos, como el cerebro, como el pulmón, el hígado, la mama o el colon. Muchas comparten mecanismos celulares que son muy similares. Una de las características fundamentales del cáncer es la pérdida del control sobre el crecimiento celular. En condiciones normales, todas las células de nuestro organismo siguen un ciclo muy altamente organizado. Nacen, crecen, realizan una función específica y, cuando han cumplido su propósito o presentan daño irreparable, activan un proceso conocido como apoptosis. Recuérdense de eso, apoptosis o muerte celular programada. Este proceso es esencial para mantener el equilibrio de los tejidos. Y gracias a este proceso, nuestro organismo reemplaza constantemente células viejas por células nuevas, conservando la estructura y función de cada órgano. El cáncer es un sistema de regulación en el cual deja de funcionar de manera adecuada. Algunas células adquieren la capacidad de continuar dividiéndose, aunque cuando deberían detenerse o morir, con el tiempo, esas células pueden acumularse, formando una masa denominada tumor. Además, algunas desarrollan la capacidad de invadir tejidos vecinos, e incluso de diseminarse hacia órganos distantes mediante un proceso conocido como metástasis. Esta descripción representa una de las bases ampliamente aceptadas de la biología del cáncer y constituye el punto de partida para comprender esta enfermedad. Pero, sin embargo, entender que una célula prolifera sin control, se multiplica sin control, nos lleva a una pregunta aún mucho más profunda. ¿Por qué pierde ese control de no controlarse? ¿Qué desencadena la transformación de una célula normal a una célula tumoral? Durante décadas, la explicación predominante ha sido que las mutaciones acumuladas en el ADN son el evento inicial que impulsa este proceso. Más recientemente, algunos investigadores han planteado que alteraciones en el metabolismo celular y en la función específicamente de las mitocondrias también podrían desempeñar un papel importante en ciertos contextos. En esta presentación vamos a revisar ambas perspectivas. Analizaremos las evidencias disponibles y exploraremos cómo estas teorías pueden complementarse para ampliar nuestra comprensión del cáncer. Sí, el cáncer solamente significa un proceso de multiplicación ilimitado de células, es decir, que no se para, que sigue multiplicándose. Mientras nosotros miramos aquí en la parte de la derecha de este slide, aquí en la parte superior, aquí observamos el comportamiento normal de una célula. Crece, cumple una función y cuando llega el momento adecuado, muere. ¿Mediante qué? Recuérdense de esta palabra. Mediante apoptosis. Apoptosis, permitiendo que otra célula ocupe su lugar. Esto es en la parte inferior que ustedes ven que dice ciclo celular normal. Pero en la parte inferior, donde podemos ver el comportamiento celular alterado, aquí podemos nosotros mirar que la célula ha perdido los mecanismos normales que regulan su proliferación. En lugar de detenerse cuando corresponde, continúa dividiéndose y origina un crecimiento celular descontrolado, una característica central
de todos los tumores malignos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a dar unos segundos. Y te quiero hacer una pregunta. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que esa célula dejara de comportarse normalmente? Esa debería ser tu pregunta para mis estudiantes. Como mensaje para que ustedes todos recuerden, el cáncer no comienza cuando aparece un tumor. No. El tumor es la consecuencia visible de un proceso biológico que pudo haberse iniciado años, muchos años antes. Lo que quiere decir que inmediatamente, ahora que entendemos qué caracteriza al cáncer, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué sucede dentro de la célula para que pierda el control de su crecimiento? ¿Se trata únicamente de cambios en los genes? ¿O también intervienen alteraciones en la forma en que la célula obtiene y utiliza su energía? Para poder responder esto, primero debemos conocer cómo funciona una célula normal, como ya ustedes vieron en la parte superior del ciclo celular normal. Vamos a seguir hacia adelante. Los tumores cerebrales pueden originarse en el propio cerebro o llegar desde otros órganos mediante lo que conocemos como metástasis. Entonces, ¿qué es el cáncer cerebral? Bueno, ahora podemos entender qué es el cáncer en términos generales. Enfoquémonos en el cerebro. Cuando hablamos de cáncer cerebral, muchas personas imaginan una sola enfermedad. Sin embargo, desde el punto de vista médico, eso está un poco incorrecto. Y tampoco es correcto. Existen numerosos tipos de tumores que pueden afectar el sistema nervioso central. Algunos se originan dentro del propio cerebro, mientras que otros comienzan en órganos completamente diferentes y posteriormente se diseminan hacia el cerebro. Esta diferencia es extremadamente importante porque determina el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico del paciente. Así como estás viendo aquí en esta gráfica, mirando aquí hacia la izquierda, el lado izquierdo, ¿qué nosotros podemos ver en el lado izquierdo? Los llamados tumores cerebrales primarios. Estos tumores nacen directamente dentro del sistema nervioso central. Es decir, la primera célula tumoral aparece en el propio tejido cerebral o en estructuras cercanas, como las meninges, por ejemplo, o los nervios craneales, o la hipófisis, la master gland. Algunos ejemplos de estos, el número 1, vamos a decirle, los glioblastoma, astrocitoma, oligodendroglioma, ependioma o ependimoma, meningioma, que generalmente es benigno, aunque puede ser malignos en algunos casos. Estos tumores representan una proporción menor de todos los tumores que afectan al cerebro. Y si estamos mirando hacia el lado derecho, en el lado derecho observamos una situación completamente diferente. Aquí el cáncer no comenzó en el cerebro, comenzó en otro órgano del cuerpo. Por ejemplo, como lo ves aquí, en el pulmón,
en la mama, en el riñón o en cualquier otro lugar. Por ejemplo, melanoma, colon. Con el tiempo, algunas células tumorales adquirieron la capacidad de desprenderse del tumor original, viajar por la sangre o el sistema linfático y establecerse dentro del cerebro. ¿Estás mirando qué es lo que es la metástasis? Cuando esto ocurre, estamos hablando de metástasis, pero a nivel cerebral, ya que estamos hablando de los tumores cerebrales, tumores metastásicos. Independientemente, aquí nosotros podemos encontrar uno de los conceptos que más sorprenden a mis estudiantes, a mis pacientes también. La mayoría de las masas malignas que encontramos en el cerebro no comienzan allí. En adultos, las metástasis cerebrales son considerablemente más frecuentes que los tumores cerebrales primarios. Por esto no puedo hablar qué fue lo que le pasó a nuestro querido Alex Bueno, si en realidad viene directamente del cerebro como un tumor primario o como si fuese un tumor metastásico. Esto tiene enormes implicaciones. Si un paciente presenta una masa cerebral y además tiene antecedentes de cáncer de pulmón o de mama, usualmente el equipo médico debe considerar seriamente la posibilidad de que se trate de una metástasis. Ya te notas que ahora el abordaje diagnóstico y terapéutico será diferente al de un tumor primario del sistema nervioso central. Por eso no te puedo decir si a él le empezó en el cerebro o no, puesto que no tengo datos científicos o clínicos para poder hablar de eso o para poder expresarlo. Esto simplemente es una hipótesis. Pero también existe otra pregunta muy interesante, de mi punto de vista. Si un cáncer comenzó en el pulmón o en el esófago o en el estómago, ¿cómo logró llegar hasta el cerebro? ¿Tú te imaginas eso? Te dio en el dedo meñique, te dio en la mano izquierda. ¿Cómo de ahí subió hacia el cerebro? No todo tumor cerebral, recuérdense esto, nace en el cerebro. En adultos, las metástasis cerebrales son mucho más frecuentes que los tumores primarios del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Que usualmente no viene del mismo cerebro, viene de otro lado, viene de otro órgano, viene de otro tejido. Ahora que ya ustedes saben que existen tumores primarios y tumores metastásicos, la siguiente pregunta es, ¿qué tipos de tumores cerebrales existen? ¿Cuál es el tumor más frecuente? ¿Cuál es el tumor más agresivo? Y sobre todo, ¿qué características hacen en algunos tumores o hacen que algunos tumores sean mucho más difíciles de tratar que otros? En la siguiente sección vamos a comenzar a responder estas preguntas. Pero vuelvo, repito. Dos tumores. Tumor primario o tumor metastásicos. Recuérdense de eso. Ahora vamos a hablar de cómo llega una célula cancerosa al cerebro. Mira la gráfica que está aquí. Esto te da paso a paso cómo se origina desde el punto de vista científico y médico. Hasta este momento hemos aprendido que la mayoría de los tumores malignos encontrados en el cerebro no comenzaron en el cerebro. Pero eso nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Cómo puede una sola célula cancerosa abandonar un órgano, sobrevivir un viaje por todo el organismo y finalmente establecerse
dentro del cerebro, algo bien complejo. Pero para responder esta pregunta debemos primero comprender que la metástasis no es solo un evento, es un proceso extremadamente complejo, ya como lo puedes ver o te lo puedes imaginar, porque está compuesto por múltiples pasos biológicos. De hecho, la mayoría de las células tumorales que abandonan un tumor primario nunca llegan a formar una metástasis. Durante el trayecto, muchas son destruidas por fuerzas mecánicas de la circulación, por nuestro sistema inmunológico o simplemente no logran adaptarse a un nuevo tejido. Solo una pequeña fracción consigue completar todas las etapas necesarias para colonizar otro órgano. Este es un viaje complejo en múltiples pasos. Paso número 1, como habíamos dicho, tumor primario, que es donde todo comienza. Todo comienza con un tumor primario. Este puede encontrarse en el pulmón, en la mama, en el riñón, en el colon, melanoma u otros órganos. Melanoma hablamos de la piel. A medida que el tumor crece, algunas células adquieren características que les permiten desprenderse del tejido donde nacieron. ¿Ustedes se imaginan esto? Independientemente de eso, vamos al paso número 2, así como lo estás viendo aquí. La invasión de vasos sanguíneos, el cual es el siguiente paso, que consiste en invadir los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos. Para lograrlo, las células cancerosas producen enzimas que degradan la matriz extracelular y la membrana basal, permitiéndoles atravesar las barreras normales del tejido. Este proceso recibe el nombre de invasión local y representa uno de los primeros pasos hacia la metástasis. Vamos ahora al paso número 3, circulación sistémica, como lo estás viendo aquí. Una vez dentro de la circulación, las células tumorales enfrentan un ambiente extremadamente hostil. No tan fácil. Deben resistir la fuerza del flujo sanguíneo, evitar ser destruidas por células inmunológicas como los linfocitos matadores naturales y sobrevivir al estrés mecánico y oxidativo. Muchos o muchas no sobreviven este recorrido. Algunas logran protegerse formando agregados con plaquetas, los que puede dificultar su reconocimiento por el sistema inmunológico y favorecer su supervivencia durante el tránsito. Es decir, se maquillan para que nuestro sistema no lo pueda detectar. Increíble. Y de ahí vamos al paso número 4. En el caso del cerebro, la barrera hema de sangre, hematoencefálica. Ahora aparece uno de los mayores desafíos. El cerebro posee un sistema de protección extraordinario, el cual es conocido como la barrera hematoencefálica. Esta estructura, tú oyes, Fátima, esta estructura actúa como un filtro altamente selectivo que controla cuidadosamente qué sustancias y qué células puedan ingresar al tejido cerebral. Su función principal es proteger al cerebro. ¿Frente a qué? Frente a toxinas, a metales, a microorganismos, a fluctuaciones del medio interno. Para una célula tumoral, atravesar esta barrera representa un obstáculo considerable. Sin embargo, algunas células adquieren propiedades que les permiten adherirse al endotelio, interactuar con células del microambiente vascular
y finalmente atravesar la barrera hematoencefálica. Este proceso continúa siendo un área de intensa investigación científica. Y ahora vamos a seguir al próximo paso, el paso número 5. La implantación en el cerebro. Una vez dentro del tejido cerebral, el desafío aún no ha terminado. Las células deben adaptarse a un ambiente completamente diferente al órgano de donde se originó, del tumor primario. Él necesita establecer comunicación con el microambiente cerebral, obtener nutrientes, favorecer la formación de nuevos vasos sanguíneos y evitar ser eliminada por los mecanismos locales de defensa. Solo aquellas células capaces de adaptarse logran sobrevivir. Y recuerda que tenemos mecanismos para que esto no pase. Pero aún así, vamos al paso número 6, a la formación de la metástasis, que es finalmente cuando la célula logra sobrevivir, la célula cancerosa, comienza nuevamente a dividirse. Con el paso del tiempo forma una nueva masa tumoral, conocida como metástasis cerebral. Aunque ahora se encuentra en el cerebro, esa célula conserva la identidad biológica del tumor original. Por ejemplo, una metástasis cerebral originada, por ejemplo, en un cáncer de un pulmón o del pulmón, sigue siendo, desde el punto de vista patológico y molecular, un cáncer de pulmón que se ha diseminado al cerebro. Quiero que ustedes siempre recuerden eso, de dónde viene el tumor primario y a dónde fue a infectar. Este proceso nos enseña una lección que es muy importante. ¿Por qué? Porque la metástasis no ocurre por azar. Requiere que una célula cancerosa, recuérdense, requiere que una célula cancerosa supere múltiples barreras biológicas, extraordinariamente complejas. Es precisamente esa capacidad de adaptación la que convierte a la metástasis en uno de los mayores desafíos de la oncología moderna. Una vez más, tumor primario y una vez más, formación de la metástasis. Relación entre el 1 y el 6, el paso 1 y el paso 6. Pero quiero hacer una pausa y preguntarles a todos ustedes, tanto a ti, Fátima, la de New York y la de Florida. Esto nos lleva a una pregunta mucho más profunda todavía. ¿Qué hizo que esa primera célula del pulmón o de la mama o del riñón adquiera la capacidad de convertirse en una célula metastásica? Esto no está solo para ti, Fátima, esto también va para María y para Digna. ¿Dónde comenzó realmente toda esta historia? Alain, Cindy. La metástasis cerebral no es un evento aislado. Como diría Ramos, es el resultado de una secuencia altamente organizada de procesos biológicos en la que una sola pequeña proporción de células tumorales logra completar, logra por todas las fases, las etapas necesarias para establecerse en un nuevo tumor. Una vez más, recuerden, muchachos, el tumor primario empieza en un lugar por medio de la circulación, hace una metástasis hasta otro órgano y aquí obtiene otro tipo de masa, pero sigue siendo la característica principal del tumor primario. Vamos a hablar ahora del glioblastoma multiforme. Ahora que ustedes conocen la diferencia entre los tumores cerebrales primarios
y la metástasis cerebral. Ahora vamos a hablar de la ciencia del cáncer y el modelo genético del cáncer. Esa teoría de que el cáncer viene por algo genético, una mutación genética. Ahora llegamos a una de las teorías más importantes en la historia de la oncología. Vámonos con historia. Durante gran parte del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, la explicación predominante sobre el origen del cáncer ha sido la teoría de la mutación somática. Esta teoría propone que el cáncer comienza con una célula que acumula alteraciones o mutaciones en su ADN. Dichas mutaciones afectan genes encargados de controlar procesos fundamentales como el crecimiento celular, la reparación del ADN, la diferencia entre la muerte celular programada. Cuando suficientes alteraciones se acumulan, la célula pierde progresivamente sus mecanismos normales de regulación y adquiere características propias del cáncer. Mira la gráfica, mira todos los pasos, 1 hasta el 6. En la primera columna, donde dice mutaciones en el ADN, comencemos por el primer concepto. Nuestro ADN contiene miles de genes que funcionan como un manual de instrucciones para cada célula, nuestras 60 trillones de células. Algunos genes estimulan el crecimiento celular cuando es necesario. Otros detienen la división celular cuando ya no es necesaria. Otros reparan errores que aparecen durante la replicación del ADN. Sí, hay errores normalmente biológicos. Y algunos inducen la apoptosis cuando una célula presenta un daño irreversible. ¿Qué mecanismo, eh? Según este modelo, cuando estos genes sufren mutaciones críticas, el equilibrio se pierde. El balance no está. Y ahí es donde viene, en la segunda columna, lo que conocemos como evasión de la muerte celular. En condiciones normales, una célula con daño importante activa un mecanismo de seguridad llamado, una vez más, apoptosis. Podemos imaginarlo como un sistema interno de autodestrucción que protege al organismo, evitando que las células potencialmente peligrosas continúen dividiéndose. Y por eso es bueno el ayuno. El ayuno hace esto. Sin embargo, muchas células cancerosas desarrollan mutaciones que interfieren con este proceso y por ende, como consecuencia, sobreviven cuando biológicamente deberían morir, desaparecer. ¿Tú te fijas? Lo que estamos mirando en la tercera columna, aquí a la izquierda, la formación del tumor. ¿Qué es lo que pasa? Al continuar dividiéndose y evitar la apoptosis, estas células comienzan a acumularse. Primero forman pequeñas poblaciones celulares. Posteriormente es cuando se desarrolla el tumor. Con el tiempo, algunas adquieren nuevas mutaciones que favorecen la invasión de tejidos vecinos, la formación de vasos sanguíneos propios y hasta en ciertos casos la capacidad de producir metástasis. Eso es lo que nosotros estamos viendo ya en la formación del tumor. Como impacto clínico, esto es muy importante porque al reconocer que esta teoría ha transformado la medicina moderna, gracias a ella se identificaron oncogenes, genes supresores tumorales y numerosos biomarcadores que hoy en día utilizamos diariamente en la medicina y en oncología.
Además, permitió desarrollar terapias dirigidas contra alteraciones moleculares específicas, mejorando el tratamiento de muchos tipos de cáncer. Por lo tanto, la teoría de la mutación somática constituye uno de los pilares de la biología moderna del cáncer. Aunque yo no me identifico mucho con esta, más me identifico con el problema metabólico, lo que sí puedo decir es que, mejor te quiero hacer una pregunta para ustedes, mis estudiantes. Vamos a pensar. Piensa, tin, tum, tin, tum, tin, tum. Todo parece tener sentido. Si las mutaciones producen cáncer, entonces la siguiente pregunta parece ser sencilla. ¿Qué tú crees? Independientemente, mirando toda esta progresión desde el número 1, número 2, número 3, desde las mutaciones en el ADN, la invasión y la formación del tumor, lo que yo digo es, pero la ciencia avanzada o avanza precisamente cuando aparecen estas preguntas que todavía no tienen una explicación completa. A medida que los investigadores comenzaron a estudiar miles de tumores utilizando tecnologías de secuenciación genética, surgieron observaciones que no siempre encajaban perfectamente en este modelo genético, lo cual te pone a pensar. Hay preguntas que podemos mantener abiertas y que continúan siendo objeto de intensa investigación. Todas las células tumorosas no tienen una mutación genética. En otras palabras, tenemos cáncer que no tiene mutaciones genéticas. Entonces, ¿cómo esto puede ser así posible? ¿Por qué algunos tumores presentan cientos de mutaciones mientras otros muestran muy pocas? ¿Son todas esas mutaciones la causa del cáncer o algunas aparecen después de iniciado el proceso? ¿Puede una alteración en el metabolismo celular favorecer la aparición de cambios genéticos? Aquí es donde yo me enfoco en mi práctica. ¿Existe una relación entre la función mitocondrial y la estabilidad del ADN? Estas preguntas no invalidan la teoría genética en absoluto. Simplemente reflejan que el cáncer es una enfermedad mucho más compleja de lo que inicialmente se pensaba. Y por ende, en la medicina preventiva, la medicina integrativa, la medicina funcional, la medicina que yo practico, por eso yo me voy a enfocar en mi célula, en mi mitocondria, específicamente en la teoría de la mutación somática que ha permitido comprender gran parte de la biología del cáncer y desarrollar tratamientos, aunque digan efectivos, no puedo decir tanto así. Mas, sin embargo, como ocurre en toda teoría científica, continúa siendo refinada a medida que surgen nuevos hallazgos. La realidad es que mirando todo esto, esta secuencia del número 1 al número 6, esta secuencia en la parte izquierda del 1 hacia el 3, aquí es donde yo te puedo decir, y es precisamente en este punto donde aparece uno de los investigadores que más ha estimulado el debate científico en las últimas décadas. Un profesor de biología del Boston College comenzó a formular una pregunta diferente. Yo también miro este punto de vista. ¿Y si las mutaciones no fueran siempre el primer evento? Si el problema comenzara mucho antes dentro de las mitocondrias. Para comprender esa hipótesis, primero debemos conocer quién fue Otto Warburg y cómo surgió
una de las observaciones más influyentes en la historia de la investigación del cáncer. Y esta es la base que yo me llevo independientemente de la genética, pero esta es la base que yo más aplico, el nivel de la disfunción mitocondrial. Bueno, ahora vamos con el modelo metabólico del cáncer. Esta es la base de la función que en medicina integrativa o medicina preventiva nosotros nos llevamos más. En el slide anterior conocimos la teoría que ha dominado la oncología durante décadas, que es la teoría de la mutación somática. Acuérdate, genética, mutación somática. Pero ahora vamos a estudiar otra hipótesis que ha despertado un gran interés en la comunidad científica durante todos estos últimos años. Me refiero al modelo metabólico del cáncer. Esta propuesta ha sido desarrollada y defendida principalmente por el profesor Thomas Seyfried, que es un investigador y profesor de biología del Boston College. Es importante aclarar desde el inicio que esta hipótesis no constituye el consenso único de la comunidad científica. Más bien representa un enfoque alternativo que busca explicar aspectos del cáncer que aún siguen siendo objeto de investigación. La pregunta que plantea el profesor Thomas, es sencilla, pero también es profundo al mismo tiempo, es interesante. ¿Y si el primer problema no comienza con el ADN? ¿Y si comienza con la mitocondria? Por eso es que yo me identifico más con este punto de objeción de modelo a nivel metabólico, señalando que el profesor Thomas Seyfried, él es un profesor de biología y bioquímica en Boston College. Durante más de 3 décadas, él ha investigado la relación entre el metabolismo energético, las mitocondrias y el desarrollo del cáncer. Su trabajo retoma observaciones históricas realizadas por Otto Warburg en la década del 1920 y propone que la disfunción mitocondrial podría ser un evento muy temprano en el desarrollo de muchos tumores e enfermedades, como es el síndrome metabólico, por ejemplo. Señalando la mitocondria, como ustedes la ven aquí, recordemos primero qué es una mitocondria. Ustedes tienen que saber qué es una mitocondria. La mitocondria es el primer organelo encargado de producir Celia Cruz, azúcar, ATP, la molécula que suministra energía para prácticamente todas las funciones celulares que tenemos nosotros. Cada segundo, miles de millones de moléculas de ATP son producidas y gracias a un proceso altamente eficiente conocido como fosforilación oxidativa. Si la mitocondria funciona correctamente, la célula dispone de la energía necesaria para crecer, para reparar daños y mantener su equilibrio interno. Pero, ¿qué sucede cuando esa maquinaria energética comienza a fallar? ¿Qué pasa si no hay Daddy Yankee? Gasolina. Bueno, vamos al paso número 1. El daño mitocondrial. Aquí es donde empieza todo. Según esta hipótesis, diversos factores, como es el estrés oxidativo, la inflamación crónica, la exposición a radiación, ciertas sustancias químicas, alteraciones del microambiente celular o incluso mutaciones en el ADN mitocondrial pueden comprometer la función normal de la mitocondria. Y como consecuencia, o una consecuencia vamos a decir inmediata, es una disminución en la capacidad de producir
Celia Cruz, azúcar, Daddy Yankee, energía, de forma eficiente. Si vamos al paso número 2, la alteración metabólica, como la estás viendo aquí a la derecha en el cuadrito, arribita, debajo de donde dice, ¿qué sucede cuando la mitocondria se disfunciona? Cuando la producción de ATP mediante fosforilación oxidativa disminuye, la célula intenta compensar ese déficit aumentando otras vías para obtener energías. Una de ellas es la glucólisis. Otto Warburg observó hace casi un siglo que muchas células naturales consumen grandes cantidades de glucosa y producen lactato, incluso cuando existe suficiente oxígeno disponible. Este fenómeno es conocido como el efecto Warburg y continúa siendo ampliamente estudiado en la investigación del cáncer. Si vamos al paso número 3, los cambios celulares, estamos hablando de esta gráfica que estás viendo tú aquí. Según el profesor Seyfried, esta alteración energética genera un ambiente que favorece múltiples cambios celulares, como por ejemplo, la proliferación aumenta, la apoptosis puede alterarse, se modifica la comunicación entre las células. Aquí viene ahora y aparece la inflamación. Y con el tiempo pueden acumularse alteraciones genéticas adicionales. En este modelo, muchas mutaciones serían una consecuencia de la inestabilidad celular y no necesariamente un evento inicial. Eso es lo que estamos viendo nosotros. ¿Qué pasa? Vamos al paso número 4, la progresión tumoral. Hacia la izquierda la vas a ver aquí en el centro de la imagen. Conforme estos cambios se acumulan, algunas células desarrollan ventajas biológicas que les permiten sobrevivir, proliferar e invadir tejidos vecinos. De esta manera se establece el tumor. Es importante señalar que esta hipótesis continúa siendo investigada y debatida. Algunos estudios apoyan aspectos de este modelo, mientras que otros sostienen que las mutaciones genéticas siguen siendo el evento predominante en numerosos tipos de cáncer. Precisamente por eso hoy, muchos investigadores consideran que el cáncer probablemente sea el resultado de la interacción entre alteraciones genéticas, metabólicas e inmunológicas y del microambiente tumoral. En el caso mío, sí, yo lo veo de la parte genética, pero yo lo considero más a nivel del modelo metabólico, a nivel mitocondrial, a nivel de eso que nos da a nosotros nuestra energía. Por ejemplo, nosotros diciendo, por decir, si la mitocondria produce prácticamente toda la energía de la célula, como eso que tú escuchas ahí, de la ambulancia, del carro de la policía, ¿podría una alteración energética modificar también el comportamiento del ADN? Es precisamente una de las preguntas que la investigación moderna intenta responder. Independientemente, sí sabemos que hay una relación bien estrecha con los metales pesados y no metales pesados, la disfunción mitocondrial, la cantidad de reactivos, de agentes reactivos, ROS, independientemente que nosotros no estamos diciendo que las mutaciones genéticas no son un problema. No, pero sí estamos diciendo que las mutaciones genéticas no en todos los tumores o cáncer crea un acto fatal. Por lo tanto, el entender el funcionamiento de la mitocondria, para mí, podría desempeñar un papel fundamental en todos estos procesos biológicos relacionados con el desarrollo tumoral.
En otras palabras, una vez más, sigo pensando que el problema no es inicialmente a nivel genético, sino inicialmente a nivel mitocondrial. En la fosforilación que nosotros tenemos en el modelo metabólico, una vez más se propone que la alteración de la producción de energía celular podría preceder o contribuir al desarrollo de cambios genéticos en algunos cánceres. Una vez más, esta es una hipótesis que todavía continúa siendo investigada y forma parte del debate científico actual sobre la biología del cáncer. En otras palabras, no tenemos que estar peleando si esto es genético o es un problema celular, un problema mitocondrial. Lo importante es que podamos tener dos hipótesis relacionadas y que podamos nosotros poder controlar y desaparecer el cáncer. Ahora vamos a hablar del efecto Warburg, de donde yo me baso y muchos otros científicos se basan para tener una idea de que esto es un problema a nivel mitocondrial. Ya que hemos hablado de las dos grandes perspectivas sobre el origen del cáncer, si fuera genético o no, vamos a retroceder casi 100 años para conocer uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la bioquímica y de la oncología. Vamos a empezar. En la década del 1920, un científico alemán llamado Otto Heinrich Warburg, quien posteriormente recibiría el Premio Nobel de su fisiología o medicina en el 1931 por sus investigaciones sobre la respiración celular. Realizó una observación extraordinaria. Al estudiar células tumorales, encontró que muchas de ellas consumían grandes cantidades de glucosa y de un aminoácido glutamina y estos producían lactato, incluso cuando existía suficiente oxígeno, para generar energía mediante un proceso mucho más eficiente. Este comportamiento fue tan inesperado que hoy lo conocemos como el efecto Warburg. Es decir, las células cancerosas no necesitan oxígeno para multiplicarse. Usan otra vía mucho más, como la glucosa y el aminoácido glutamina. Now, si miran en la primera columna, vamos a recordar que primero, cómo una célula tiene su energía celular normal. Cuando disponemos del oxígeno, la glucosa es degradada mediante lo que se llama glucólisis y posteriormente entra en la mitocondria, donde ocurre la fosforilación oxidativa. Este proceso permite producir aproximadamente entre 30 y 32 moléculas de ATP, Celia Cruz, Daddy Yankee, energía, para cada molécula de glucosa. Cada molécula es un sistema altamente eficiente. Warburg observó que muchas células tumorales no seguían completamente este patrón. En lugar de depender principalmente de la fosforilación oxidativa, el cual se necesita oxígeno, continuaban utilizando intensamente la glucólisis y producían lactato, aún en presencia de oxígeno. Este fenómeno fue una observación experimental y ha sido confirmado posteriormente en numerosos tipos de cáncer. Increíble lo que este hombre vio hace cientos de años atrás. En la segunda columna, donde habla del mecanismo, vamos a decir, ¿qué es lo que esto significa? Bueno, significa que muchas células tumorales, fue donde dice células tumoral, efecto Warburg, parecen reorganizar la forma en que obtienen energía y utilizan sus nutrientes. La glucólisis produce mucho menos ATP por molécula de glucosa que la fosforilación oxidativa. Sin embargo, también proporciona intermediarios metabólicos que pueden utilizarse para sintetizar ADN, proteínas, lípidos y otros componentes necesarios
para la rápida proliferación celular. Entre otras palabras, el metabolismo tumoral no solo busca producir energía, también necesita fabricar los materiales necesarios para construir nuevas células. Actualmente se considera que esta reprogramación metabólica constituye una característica importante de muchos tumores. ¿Estás escuchando? Por ejemplo, hablando nosotros así como común y corriente, mirando la tercera columna, el cual habla de la relevancia clínica, más hacia abajo. Este descubrimiento tiene implicaciones clínicas muy, pero muy importantes. Uno de los mejores ejemplos es la tomografía por emisión de positrones, que se conoce como el PET scan. En este estudio se administra una molécula de glucosa marcada con un radiofármaco, eso lo usamos nosotros en medicina nuclear. Habitualmente se conoce como fluorodesoxiglucosa y se marca como fluor rayita 18 o si no solamente 18F rayita FDG, como lo ves aquí. Debido a que muchas células tumorales consumen glucosa en grandes cantidades, estas áreas captan más radiotrazador y aparecen resaltadas en las imágenes. Gracias a este principio, hoy podemos localizar tumores, evaluar la respuesta al tratamiento y detectar recurrencias en numerosos pacientes con cáncer. Qué complejo está todo esto. Fíjate todo este proceso cómo va. Ahora yo diría viene una pregunta muy interesante. Warburg describió este fenómeno hace aproximadamente un siglo. Pero, como siempre digo yo, ¿por qué ocurre? ¿Esto es simplemente una consecuencia del cáncer? ¿O representa esto uno de los primeros eventos que participan en su desarrollo? Esta pregunta continúa siendo objeto de intensa investigación. Independientemente de esto, es importante entender este efecto Warburg porque nos da una base metabólica y es lo que nuestro profesor Seyfried Thomas, décadas más tarde, Thomas retornó estas observaciones y planteó una hipótesis diferente. Él dice y propuso que el efecto Warburg podría reflejar una alteración primaria de la función mitocondrial y que los cambios genéticos observados posteriormente serían, al menos en algunos tumores, consecuencia de esa disfunción metabólica. Esta propuesta continúa siendo investigada y forma parte del debate científico actual sobre la biología del cáncer. Esto a mí me ha ayudado bastante con mis pacientes con cáncer, puesto que el enfoque primario aquí es mitocondrial, darle al sistema inmune algo más fuerte para que pueda él poder concomitantemente estar en la quimioterapia. Si una célula cambia completamente la forma en que obtiene energía, ¿estamos observando simplemente un síntoma del cáncer? ¿O estamos viendo uno de los primeros pasos de la enfermedad? Esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y vuelvo y repito, para mí, la disfunción mitocondrial, para mí, es el objetivo número 1. El mirar el efecto Warburg es una observación experimental ampliamente aceptada, el cual yo aplico. Muchas células cancerosas consumen grandes cantidades de glucosa y producen lactato, aún en presencia de oxígeno, lo que continúa investigándose en el papel que este fenómeno desempeña en el origen y la progresión del cáncer. Tal vez tú te preguntas, para darte un ejemplo de lo que es el lactato o el ácido láctico.
Cuando uno va al gimnasio y hace muchas pesas y el músculo está grande y fuerte, tú a veces no puedes ni mover el músculo, ¿verdad que no? Porque está lleno ahí de ácido láctico o de lactato. Y aquí es donde viene y falta el oxígeno. Cuando uno toma oxígeno, eso se disocia y se arregla. Precisamente aquí es donde comienza una nueva etapa de nuestra conferencia. Ya conocemos el modelo genético. Ya conocemos el modelo metabólico. Ya comprendes el efecto Warburg. Esas 3 preguntas tú tienes que saberlas, mis hijos, ¿eh? La siguiente pregunta será probablemente la más difícil de uno responder, o de ustedes responderme. ¿Qué nos dice realmente la evidencia científica cuando comparamos ambas teorías frente a frente? Porque esa comparación nos permitirá comprender por qué la investigación moderna considera al cáncer una enfermedad extraordinariamente compleja. En esta parte, para Carly B. Carly, esto es para ti. El sistema inmunológico y el microambiente tumoral. No porque tú tengas algo así, no, pero es bueno en el caso tuyo conocer un poquito más del sistema inmune. Hasta ahora hemos estudiado la célula tumoral. ¿Claro? Ya lo hemos visto, lo hemos hablado. Hemos hablado de las mutaciones genéticas. Hemos hablado del metabolismo mitocondrial, disfunción mitocondrial. Nuestra mitocondria. Ya eso lo hablamos. Pero hoy sabemos que el cáncer no vive aislado. No vive solo. Un tumor nunca está solo. Vive rodeado de células inmunológicas, vasos sanguíneos, fibroblastos, tejido conectivo, citocinas, factores de crecimiento y cientos de moléculas que constantemente interactúan entre sí. A todo ese ecosistema lo conocemos como el microambiente tumoral, así como lo estás viendo aquí en el slide. Vamos a decir, o vamos a llamar el número 1, la vigilancia inmunológica hacia el lado izquierdo, como lo estamos viendo aquí. Comencemos con el sistema inmunológico. Todos los días aparecen células con alteraciones en nuestro organismo. Algunas tienen errores durante la replicación del ADN. Otras presentan daño oxidativo. Algunas comienzan incluso a expresar proteínas anormales. En la mayoría de los casos, nuestro sistema inmunológico las reconoce y las elimina antes de que lleguen a convertirse en un problema clínico. Y a esto es que se le llama el proceso de vigilancia inmunológica. Es como si nuestro cuerpo tuviera un sistema permanente de patrullaje que identifique células sospechosas y las destruyas. Como los detectives, chequeando, la policía, chequeando. El cual tenemos que darle un aplauso a la policía, a los policías, porque ellos salen de su casa y ellos van al peligro. Nosotros salimos del peligro, pero la policía va hacia el peligro. Sin embargo, algunas células tumorales desarrollan mecanismos para esconderse del sistema inmunológico. Estas modifican las proteínas que expresan en su superficie. Liberan sustancias inmunopresoras, reclutan células reguladoras que disminuyen la respuesta inmune. Incluso pueden activar proteínas como la PDL1 que actúan como un freno sobre los linfocitos T. Recuérdense de eso. Eso de examen. En otras palabras, el tumor aprende a engañar al sistema inmunológico. Recuérdense de eso. No es por nada, no. Y vuelvo y repito. Conduce a la inmunoterapia. Precisamente de este conocimiento nació uno de los avances más importantes de la oncología moderna. Así es. Lo que nosotros podemos decir
la inmunoterapia. Aunque eso tiene bastantes significados, les voy a decir. En lugar de atacar directamente al tumor, muchos tratamientos actuales buscan quitarle el freno al sistema inmunológico para que sea el propio organismo quien vuelva a reconocer y destruir las células cancerosas. Este enfoque ha cambiado el pronóstico de algunos pacientes con melanomas, el cáncer de la piel, cáncer de pulmón, carcinoma renal y otros tumores. Independientemente, el microambiente tumoral, estamos ya en el número 2, microambiente tumoral a la izquierda, pero el sistema inmunológico es solamente una parte del problema. Hoy sabemos que el tumor modifica todo el tejido que lo rodea. ¿Qué es lo que va a producir primeramente? Inflamación. ¿Y qué va a hacer esto? Va a reclutar nuevos vasos sanguíneos. Esto cambia el metabolismo de las células vecinas. ¿Por qué? Porque también se van a liberar citocinas, lo cual produce factores de crecimiento y establece una comunicación permanente con el entorno. Por eso, actualmente hablamos del microambiente tumoral. Increíble. Así seguimos nosotros mirando que esta inflamación crónica, como lo ves aquí, el primer cuadrito a la izquierda, persistente, por eso se llama inflamación crónica, hace mucho tiempo atrás. Esto puede favorecer la liberación continua de radicales libres, citocinas y factores de crecimiento que modifican el comportamiento celular. Por eso trabajamos mucho con la terapia que hacemos para nosotros reducir la oxidación, la inflamación crónica, el cual constituye un factor de riesgo que es reconocido para el desarrollo o progresión de las enfermedades en general. La cantidad de acidez, de hidrógenos libres, de estrés oxidativo, es algo común en todo proceso inflamatorio y cáncer. El estrés oxidativo, el exceso de especies reactivas de oxígeno, pueden dañar proteínas, membranas celulares y por consiguiente el ADN. En determinadas circunstancias, este daño favorece la inestabilidad celular y contribuye a la progresión del tumor o la progresión tumoral. Entonces, cuando estamos hablando de las alteraciones metabólicas, lo estás viendo aquí, el tumor también modifica la forma en que se consume glucosa, los aminoácidos y otros nutrientes. Estas alteraciones metabólicas, una vez más, no solo benefician a la célula tumoral, sino que también afectan el comportamiento de muchas células que la rodean. Para que veas, estamos hablando de esto que está aquí. Estoy aquí primero, después estaba aquí. Ahora vamos a lo que se llama la angiogénesis, los vasos sanguíneos. Para seguir creciendo, un tumor necesita oxígeno y nutrientes. Pero eso libera factores como el BEGD, que estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos y los factores de crecimiento de los vasos endoteliares. Este proceso recibe el nombre de angiogénesis o angiogénesis y constituye uno de los pilares de la progresión tumoral. Estamos en esta área aquí ya. Míralo aquí. Mirando, ya que hablamos de una inflamación, el estrés oxidativo, las señales inflamatorias, la angiogénesis, recuérdate que ya no estamos hablando solamente de una célula, estamos hablando de un ecosistema completo. Un ecosistema completo. El cáncer modifica todo lo que lo rodea y al mismo tiempo el entorno modifica al cáncer. Esto es como un equipo y por eso nosotros debemos trabajar todos unidos, la medicina alopática y la medicina
integrativa para que nosotros podamos tener un mejor resultado. Lo que podemos hacer hoy en día, y hoy los científicos no tan solo están estudiando únicamente la célula tumoral, también se investigan el sistema inmunológico, como ya lo vimos, la inflamación, como siempre lo vemos, el metabolismo, la mitocondria, la angiogénesis, la matriz extracelular y las complejas interacciones que existen entre todos estos componentes. Una vez más, aquí tienes el círculo completito como lo estás viendo aquí. Recuerden lo que había dicho. Nosotros, cuando tenemos problema, salimos corriendo. Pero la policía, cuando hay problema, va hacia donde ellos. Entonces, si el cáncer depende de tantos procesos biológicos al mismo tiempo, ¿tiene sentido pensar que una sola terapia puede resolver todos los casos? No. Esa es precisamente una de las grandes preguntas de la oncología moderna. Por eso vuelvo y repito, y siempre digo, tenemos que apoyar la ciencia y seguir investigando. La tecnología está avanzando bastante rápido, hay muchas cosas positivas para un futuro. El cáncer no es únicamente una enfermedad de las células tumorales, es una enfermedad del ecosistema biológico, donde interactúan el sistema inmunológico, el metabolismo, la inflamación, la angiogénesis y el microambiente tumoral. Todo esto que estamos viendo aquí, todo esto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y siempre uso el caso de los policías, porque muchas veces nosotros no le damos, vamos a decir, un valor positivo, tal vez, de mi punto de vista, que cada vez que hay un problema, usualmente si pasó una bomba, si pasaron tiros en la calle, uno sale corriendo porque uno quiere protegerse. Pero el policía, él no le sale corriendo al crimen o a la violencia, él va hacia donde está el crimen y la violencia. Y así como el policía hace eso y no sabe si va a regresar a su casa, así mismo nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune, si reconoce que hay algo malo, él va hacia ese lugar a pelear, a defendernos. En el diagnóstico del cáncer cerebral, vamos a hablar de esos procesos que se lleva para el diagnóstico, para darse cuenta si nuestro paciente tiene cáncer. Aunque ya a este momento hemos estudiado cómo se origina el cáncer, pregunta para ustedes, muchachos, ¿cómo puede propagarse al cerebro? ¿Y cuáles son algunas de las teorías que intentan explicar su desarrollo? Ahí tienen varias preguntas, mis hijos. Ahora vamos a hacer una pregunta práctica. ¿Cómo diagnosticamos realmente un tumor cerebral? Porque el diagnóstico no depende de una sola prueba. Esto es multifactorial. Es el resultado de integrar una buena historia clínica, un buen examen físico, los estudios de imágenes y, cuando es posible y está indicado, el análisis del tejido tumoral. Cada una de estas etapas aporta información diferente y complementaria. En otras palabras, no podemos esperar que tengamos síntomas, tenemos que buscarlo antes de que los síntomas vengan. Y sabemos que los seguros normalmente no cubren nada de eso. Pero es la forma preventiva que tenemos que mirar. Como historia clínica, todo comienza con la historia clínica. Muchas veces el diagnóstico empieza antes de realizar cualquier estudio de imágenes o de biomarcadores. Nosotros los médicos debemos conocer cuándo comenzaron los síntomas. Ustedes como enfermeros también, cómo ha evolucionado. Y si el paciente presenta antecedentes personales o familiares de cáncer. También es importante investigar antecedentes de radioterapia, de la inmunosupresión, de enfermedades hereditarias y otros factores de riesgo. Sabes que los síntomas más frecuentes pueden incluir, primero,
la cefalea progresiva, ese dolor de cabeza, convulsiones de inicio reciente, un déficit neurológico focal, alteraciones del lenguaje, cambios en la personalidad, hasta en la memoria, trastornos visuales, alteraciones del equilibrio. Ninguno de estos síntomas confirma por sí solo la presencia de un tumor, pero orientan a la evaluación clínica. No necesariamente eso quiere decir que sea un cáncer, pero esto nos guía a nosotros. En nosotros hacer un examen neurológico, el cual el siguiente paso es realizar no tan solo un examen neurológico, sino completo. ¿Por qué? Porque aquí evaluamos el estado mental del paciente, los nervios craneales, recuerda son 12 pares, la fuerza muscular, la sensibilidad, la coordinación, los reflejos, la marcha y el equilibrio. Dependiendo de la región afectada, el examen puede ofrecer pistas muy valiosas sobre la localización de la lesión, incluso antes de que se observe una imagen. Vámonos ahora con la resonancia magnética, el número 3. Ya hablamos del 1, 2 y ahora vámonos al 3. La resonancia magnética con contraste es, en la mayoría de los casos, el estudio de imagen de elección para evaluar un tumor. ¿Por qué? Porque ofrece una excelente resolución anatómica y permite valorar el tamaño del tumor, su localización, el edema circundante y su relación con estructuras funcionales importantes. Además de técnicas avanzadas como la perfusión, la espectroscopía y la difusión, pueden aportar información adicional sobre la biología del tumor. Todo esto es importante. Cuando hablamos de, en el número 4, la tomografía computarizada continúa siendo una herramienta bastante útil, especialmente en situaciones de urgencias. Puede realizarse rápidamente y permite identificar hemorragia, hidrocefalia, fracturas y lesiones expansivas. Sin embargo, para la caracterización detallada de muchos tumores cerebrales, la resonancia magnética suele proporcionar información mucho más completa. Es por eso que es bien común usarla. Independientemente de esto, vamos a hablar del paso número 5, biopsia, el cual no me gusta mucho, pero es parte de esto. Finalmente, llegamos al paso mucho más importante. Aunque las imágenes puedan sugerir con alta probabilidad el tipo de tumor, el diagnóstico definitivamente general requiere el estudio del tejido tumoral, es decir, la biopsia, el cual permite al patólogo analizar la arquitectura celular, realizar estudios inmunohistoquímicos y actualmente pruebas moleculares que ayudan a clasificar el tumor con mucho mayor precisión. Por esa razón, cuando es factible y clínicamente apropiado, la biopsia continúa siendo el estándar de referencia para confirmar un diagnóstico o el diagnóstico. En la medicina moderna, lo que estamos viendo hoy, en la actualidad, el diagnóstico ya no se limita únicamente al microscopio. Hoy combinamos la histología con estudios moleculares, como son las mutaciones IDH1 y también la IDH2, la metilación del promotor MGMT, la codeleción 1P y 19P, G, la pérdida del Atrix, alteraciones TERT, más otros biomarcadores. Nosotros que hayamos
no solo identifica el tumor o el tipo de tumor, sino que también aportan a la información pronóstica y pueden influir en la selección del tratamiento. En realidad, tenemos bastante para poder investigar, evaluar, antes de proceder a cómo vamos a tratar nuestro paciente. Déjame hacer una pausa y decir, si hoy contamos con resonancias de alta resolución, con el PET scan, con la inteligencia artificial y con pruebas moleculares, ¿por qué seguimos necesitando una biopsia? Porque la imagen nos muestra la lesión, pero el tejido nos revela su verdadera identidad biológica. Esas son las cosas que uno se debe de preguntar. Y específicamente, Fátima, el diagnóstico del cáncer cerebral requiere integrar la evaluación clínica, el examen neurológico, las imágenes y, cuando está indicada, la confirmación histopatológica y molecular. Ningún estudio por sí solo responde todas las preguntas. Yo siempre hago un estudio de toxicología para ver metales tóxicos, metales pesados, si están en algún tejido, y esto me da una indicación de cómo también puedo ayudar para detoxificar ese tejido, el cual tiene mucho que ver con los radicales libres. Una vez confirmado el diagnóstico, la siguiente decisión es determinar cuál es el mejor o la mejor estrategia terapéutica que me dé mejor calidad de vida al paciente. ¿Todos los pacientes requieren cirugía cuando utilizamos radioterapia? ¿Qué papel tiene la quimioterapia? ¿Qué nuevas opciones, como la inmunoterapia, las terapias dirigidas, la viroterapia? Todo esto está cambiando el manejo del cáncer cerebral. Una vez más, ¿cómo trataremos este tipo de cáncer o a nivel de cáncer general? Pues eso viene en el próximo slide. Ahora vamos a hablar de los tratamientos actuales que tenemos a nivel del cáncer cerebral o a nivel general de cáncer, así como está viendo en esta gráfica que está aquí. ¿Ok? Si vamos a empezar, después de confirmar el diagnóstico, el siguiente paso consiste en diseñar un plan terapéutico individualizado. No existe un tratamiento único para todos los pacientes, no. La estrategia dependerá del tipo de tumor, su localización, el grado histológico, los hallazgos moleculares, la edad del paciente y su estado funcional y sus objetivos del tratamiento. En la actualidad, el manejo del cáncer cerebral requiere un equipo multidisciplinario que puede incluir neurocirujanos, oncólogos médicos, radiooncólogos, neurólogos, neuropatólogos, que son especialistas en la rehabilitación, en enfermería oncológica, al igual que otros profesionales de la salud, como es la medicina integrativa o la medicina preventiva o la medicina oxidativa. Si hablamos del número 1 de cirugías, siempre que sea posible y seguro, la cirugía suele presentar el primer paso. El objetivo es obtener un diagnóstico histopatológico y al mismo tiempo remover la mayoría o la mayor cantidad posible de tumor sin comprometer funciones neurológicas esenciales. En muchos casos, una resección más extensa se asocia con mejores resultados. Aunque esto depende de la localización del tumor, recuerden que tenemos tumores primarios o ya tenemos los que están en metástasis. De ahí podemos ir a la radioterapia. El número 2,
aquí, la radioterapia. Es decir, después de la cirugía, muchos pacientes reciben radioterapia. La radiación busca destruir células tumorales que pueden haber permanecido en el tejido cerebral y disminuir el riesgo de recurrencia. Actualmente existen técnicas de alta precisión que permiten dirigir la radiación con mayor exactitud y reducir el tamaño o el daño sobre el tejido sano. Esto es importante saberlo. Aunque a mí no me gusta la radioterapia o la quimioterapia, una cosa es lo que no me gusta y otra cosa es el beneficio o no que hace. Indiscutiblemente, cuando hablamos de nosotros de la quimioterapia, el número 3 aquí, dependiendo del tipo de tumor, la quimioterapia también forma parte del tratamiento. Por ejemplo, en el glioblastoma, mis estudiantes, glioblastoma, por ejemplo, la temozolomida continúa siendo uno de los medicamentos más utilizados en combinación con la radioterapia. La respuesta puede variar según características moleculares como la metilación del promotor, una vez más, MGMT. Metilación del promotor MGMT. Después vamos a las terapias que son dirigidas. Número 4. En determinados tumores se utilizan terapias dirigidas contra alteraciones moleculares específicas. Estas estrategias buscan interferir con el mecanismo biológico a nivel particular de tumores o de tumor y representan uno de los avances más importantes de la oncología personalizada. A veces se me va el inglés y se me va el español y no sé cómo tiro la palabra. Esto es una mezcla encendida aquí. Vámonos ahora al número 5, la inmunoterapia. La inmunoterapia intenta potenciar la capacidad del sistema inmunológico para reconocer y destruir células tumorales. Aunque su impacto ha sido extraordinario, en algunos tipos de cáncer su papel en los tumores cerebrales continúa siendo objeto de intensa investigación clínica. Por eso, yo siempre combino todos los marcadores oncogénicos y cómo poder tratar e intervenir con la medicina integrativa, la medicina funcional, independientemente de que tengamos medicina integrativa basada en evidencia. Aquí la cosa cambia un poquito. ¿Saben por qué? Porque esto no es algo que está 100% aceptado, aunque la mayoría de los pacientes los están buscando. Junto a los tratamientos convencionales, algunos pacientes exploran estrategias integrativas con el objetivo de mejorar su estado nutricional, apoyar la función metabólica, disminuir síntomas relacionados con el tratamiento que favorecen la calidad de vida. Por eso, es muy importante hacer una distinción. Estas intervenciones, quiero poner en claro esto, las altas dosis de vitamina C, el hydrogen peroxide, Ritveer, la quelación, el ozono, no son sustitutos de los tratamientos oncológicos, no lo son. Pero si nosotros tenemos todo mezclado, su papel es potencial positivo. Por eso, un oncólogo que también use todo este soporte a nivel de inmunología y que ayuda al paciente a darle más fuerza y a tener mejor calidad de vida, por ende nos puede dar a nosotros un mejor resultado. Esa es mi hipótesis. Por ejemplo, entre las estrategias que han sido investigadas como posible tratamiento, como ya había dicho, está la vitamina C en altas dosis. Sabemos que después de 40.000 miligramos, la vitamina C es tóxico a las células cancerosas. La terapia de ozono médico, la viroterapia oncolítica, incluyendo los productos como Ritveer de Latvia, el cual, esto no está autorizado en muchos países, pero ha demostrado el revertir totalmente pacientes con problemas de melanoma, aparte de otros cánceres. Otras aproximaciones experimentales buscan modificar el microambiente tumoral,
o el estado metabólico de la célula, para darle a nosotros mejor potencia a la mitocondria. Por eso yo uso siempre la quelación para remover metales pesados, para remover tóxicos. Ayuda esto a la perfusión, ayuda a reducir el nivel de hidrógenos libre, por lo tanto rebaja los radicales libres y esto ayuda mucho a que haya un mejor funcionamiento celular. También existe algo que se llama el laetril o amigdalina, el cual merece una mención especial. Han habido muchos estudios, han habido otros estudios que dicen que es positivo, otros dicen que es negativo. En mi experiencia, no he visto un solo paciente con un daño negativo que use el laetril o la amigdalina, ya sea a nivel de pastilla o a nivel intravenoso. Pero una vez más, tienes que hablar con tu oncólogo y tienes que llevarte de lo que tu oncólogo te guíe. Una de las cosas que podemos pensar en esto es como intoxicación por cianuro, porque esto tiene mucho que ver con esto, y por eso muchos oncólogos no quieren trabajar en eso, pero desconocen tal vez que nuestras células que estén sanas tienen la enzima para eliminar este tipo de cianuro que una célula cancerosa no lo tiene. Por esto es dañino a las células cancerosas. El peróxido de hidrógeno. También existen muchas propuestas relacionadas con el uso de peróxido de hidrógeno. Sin embargo, en la actualidad no existen evidencias clínicas robustas. Sí hay muchas evidencias y anécdotas de pacientes, pero necesitamos todavía tener más estudios, más tratamientos oncológicos estándar y su uso, el cual puede implicar tal vez riesgos o no. Por esa razón, hay muchos en las sociedades oncológicas no usan este tipo de acercamiento, pero al igual que yo, otros doctores en la medicina integrativa sí lo usamos. La investigación sobre el cáncer continúa evolucionando. Algunas estrategias que hoy forman parte del tratamiento estándar comenzaron hace décadas como hipótesis de investigación. Otras todavía requieren estudios clínicos muy rigurosos antes de poder establecer su verdadero beneficio. Como profesionales de la salud, nosotros tenemos un compromiso de mantener una mente abierta, pero también un pensamiento crítico, evaluando siempre la calidad de la evidencia científica disponible y priorizando la seguridad del paciente. Vamos a llevarnos siempre de lo que estudiamos en medicina, de la biología, de la fisiología, de la química, para nosotros poder tener un mejor funcionamiento o entendimiento de lo que nos está pasando a nuestro paciente. El tratamiento moderno del cáncer cerebral es multidisciplinario. La cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, las terapias dirigidas, la inmunoterapia, constituyen la base del manejo cuando están indicadas. Las estrategias integrativas pueden estudiarse y asociarse como apoyo en contextos, pero siempre unidos de la mano. No es que una es mejor que otra. Para mí, el tratamiento oxidativo, el tratamiento integrativo, el tratamiento funcional, la medicina funcional es el suplemento, es lo que le falta a la medicina que hoy en día usamos. Una vez más, tenemos que tener la mente abierta y guiar y utilizar los dos conceptos. Hemos llegado al final de este recorrido. Hoy no hemos intentado demostrar que existe una única respuesta sobre el origen del cáncer. Lo que hemos hecho hoy es mucho más importante para mí. Hemos recorrido la evolución del pensamiento científico. Hemos visto cómo la medicina ha pasado de observar únicamente las mutaciones genéticas a estudiar también el metabolismo celular, las mitocondrias, el sistema inmunológico y el microambiente tumoral. La historia
de la ciencia nos enseña que las mejores preguntas suelen conducir a los mayores descubrimientos. Por ende, este que es mi mensaje final, fíjate bien aquí, la educación genera conocimiento. ¿Sí? Sí hay algo que deseo que recuerden todos ustedes, mis estudiantes o mis pacientes o algunos colegas, que la educación genera conocimiento. El conocimiento genera mejores decisiones y las decisiones correctas pueden cambiar la vida de un paciente. Recuérdate que un cáncer puede cambiar la vida de un paciente en semanas. La ciencia, el cáncer cerebral, continúa siendo una de las enfermedades más complejas que enfrenta la medicina moderna. Eso yo lo sé. A pesar de los enormes avances logrados durante las últimas décadas, todavía existen muchas preguntas sin respuestas. Sin embargo, cada año comprendemos mejor la genética del cáncer. Comprendemos el mejor metabolismo celular. Entendemos mejor la inmunología. Descubrimos nuevos biomarcadores. Desarrollamos nuevas terapias. Y seguimos aprendiendo cómo interactúan todos estos procesos biológicos. Recuerda, nosotros, aunque hemos tenido mucho avance, estamos perdiendo la guerra con el cáncer todavía. Tenemos demasiadas personas muriendo cada hora, cada día, cada año por el cáncer. Nunca es bueno aceptar una sola explicación simplemente porque siempre se ha enseñado de esa manera. Siempre investiguen, lean y comparen. Todo lo que les digo yo, también compárenlo. Analicen la evidencia científica. Porque la ciencia avanza cuando alguien tiene el valor de hacer una mejor pregunta. No es que estamos buscando problemas, recuérdate, los oncólogos son unos profesionales de la salud y el que está en la medicina interactiva, funcional, integrativa, oxidativa, también. A los pacientes y a sus familias, el conocimiento no reemplaza el tratamiento, pero sí les permite participar de forma más informada en las decisiones junto a su equipo médico. En otras palabras, si tú desconoces lo que tú tienes, tú no vas a entender lo que está pasando. Por eso debe educarte si tienes un cáncer, para que sepas cómo tú puedes recibir mejor información y todo basado en evidencia, tú puedas tomar una mejor decisión de cómo tratarte. Porque no hay una sola verdad absoluta, solamente la tiene Papá Dios. Y para los profesionales de la salud, a mis colegas médicos, a los enfermeros y a los demás profesionales de la salud, la medicina moderna no debe dividirse entre medicina convencional, entre medicina funcional o medicina integrativa. Debemos ser uno. Nuestro compromiso debe de ser siempre para nuestro paciente. Debemos integrar toda la intervención que demuestre ser segura, eficaz y que sea respaldada por evidencia científica de calidad. La ciencia no tiene ideologías. Por eso trata de no usar la ideología en oncología. Vámonos a ciencia y ten tu pensamiento abierto, porque esa evidencia siempre va a continuar evolucionando. En este homenaje a Alex Bueno, no a Alex Bueno, pero al suceso que pasó, quiero terminar recordando que esto que estoy haciendo nació inspirado por la historia de este artista que marcó a varias generaciones. No hemos hablado de su enfermedad para generar temor, para yo darle miedo, para que tú tengas un temor.
Yo he utilizado este momento para promover educación, porque cada historia humana puede convertirse en una oportunidad para aprender, prevenir y salvar vidas. Y todo eso lo podemos hacer nosotros. Estas terapias que ya yo he mencionado, que es lo que yo más uso, no usando quimioterapia y aún usando quimioterapia al mismo tiempo, han dado muchos resultados positivos. Tal vez el mayor descubrimiento de la medicina todavía está por venir. Quizás lo haga un investigador que hoy trabaja en un laboratorio, quizás uno de ustedes, uno de mis estudiantes, que tal vez está viendo esta conferencia, o quizás alguno de ustedes. Por eso, vuelvo y repito, nunca dejen de aprender, nunca dejen de investigar, no se cierren, no, nunca pierdan la capacidad de cuestionar, con respeto, estudiar con disciplina y servir con humanidad. Recuérdense de eso. Una vez más, espero que esto les haya gustado. Estamos al final ya de todo esto. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por la biología del cáncer cerebral, el cual la podemos utilizar a nivel general. Yo soy el profesor Dante Joa. Les deseo salud, conocimiento y sobre todo, esperanza. Que Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima conferencia. Pero espera el otro slide que viene, que tengo algo muy importante para ti. Muchas gracias. Una vez más, la educación no cura el cáncer, pero puede ser el primero o el primer paso para prevenirlo, comprenderlo y tomar mejores decisiones. Por favor, suscríbete a mi canal, ayúdame a llegar a mis 100,000 suscriptores. Manda este video a otras personas, a otros estudiantes, a otros compañeros. Y me encanta ver tus comentarios. Muchas gracias.